Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el miércoles de la 10ª semana del tiempo ordinario. Pasado mañana celebraremos, pasado mañana, la fiesta del Sacratísimo Corazón de Jesús, y el sábado la memoria obligatoria del Dulcísimo Corazón Inmaculado de María. Dos fiestas que son, inseparables. Son inseparables. Muy bien, el día de hoy seguimos con el Evangelio de Mateo, el grueso de Mateo. Según los eruditos de Mateo, este texto del capítulo 5, que después obviamente el capítulo 5 fue decretado como capítulo 5 sobre la Edad Media, sobre el siglo XII. Y según los grandes eruditos, los grandes doctores en cuanto a San Mateo, los grandes doctores en exégesis bíblica con respecto al Evangelio de Mateo, los doctores del siglo II, III, IV dentro de la era cristiana, pues denotan la particularidad que este texto pues tenía varios textos paralelos que si bien atestiguaban la acción de Jesús prácticamente casi que de modo similar, pero según el estudio de las Sagradas Escrituras, de los grandes eruditos que vienen hasta nuestros días, pero también grandes padres de la Iglesia, pues determinaron que este texto de San Mateo, según pues obviamente también San Jerónimo, que este era el contexto original por las grafías que se contienen y sobre todo por la profundidad que maneja Mateo, en cuanto a que, vuelvo y digo, Mateo es el Evangelio de la razón, porque da las causas eficientes y coherentes para que cualquier cristiano, cualquier católico de todos los tiempos tome el Evangelio de San Mateo en su versión, en traducciones idóneas, porque vuelvo y digo, hay traducciones pésimas, horribles, nefastas con respecto a los textos del Evangelio, en especial algunos que utilizan, tengo que decirlo, hermanos separados, e inclusive algunas casas de traducción de las Sagradas Escrituras, pues son nefastas, ¿verdad? Uno coge los textos originales, como los tengo aquí en este momento, el texto original, y uno lo estudia y lo observa, cuando pues en el caso mío, que en la parte dogmática y la mariología con respecto a las Sagradas Escrituras, y no, una cosa nefasta en especial lo que tiene que ver con ciertas tendencias de Jesús hacia ciertos aspectos metodológicos, y queda uno sin palabras ante tal aberración, y así la lee la gente. Yo he comprado simplemente Biblias, Sagradas Escrituras buenas traducciones, y también algunas he adquirido como simplemente para ver la traducción, para ver la traducción de lo que es esa cosa horrenda, que es un pecado contra el Espíritu Santo, enseñar lo que no es. Y eso es lo que dice el texto de la palabra del día de hoy. Muy bien, Mateo 5, 17 al 19. Y por eso el texto de hoy es muy significativo, porque al mismo tiempo de que voy a tomar el versículo 19, mire como dice el versículo 19: por lo tanto, quien viole uno de estos mandamientos, aún los más mínimos, y enseña así a los hombres, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Me va a quedar con esa fracción: será el más pequeño del reino de los cielos. Pues sigue el versículo: en cambio, quien los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí hay que tener en cuenta muchos factores en cuanto a la parte grafológica y la parte, etimológica que utiliza Mateo con respecto al texto en arameo, porque él escribe totalmente en arameo. Muy bien. Y por eso aquí, junto con la Madre del Señor, tomo como unos fragmentos de la carta encíclica de su Santidad León XIII, que se llama Octubre Mense, o sea, del mes de octubre, sobre el Santo Rosario y algunos principios dogmáticos de la Mariología, del aspecto de la Virgencita María. Y hay un aspecto importante para poder entrar en este texto con respecto a lo que enseña el magisterio de la Iglesia, que, como dice el Papa León XIII, León XIII, como usted quiera decirlo, tomando en cuenta Santo Tomás de Aquino, que dice el Aquinate, o sea, el Tomás de Aquino, por la anunciación se esperaba que la Virgen, en representación de toda la raza humana, ¿verdad?, diera su aprobación o su consentimiento ante ante la venida del Salvador. O sea, ella, aquí junto con la imagen de la Reina de la Paz, ella en toda su representación tenía a cargo toda la humanidad, para que a través de ella en su consentimiento o en su aceptación,
pues en nombre de toda la humanidad, aceptar el plan de Dios para la salvación. Eso lo enseña León XIII, también con respecto al magisterio de la iglesia desde mucho antiguo, desde cosas atrás, y sobre todo cuando uno toma el texto original de León XIII, Octubre Mensi, pues se encuentra con unas palabras en latín que al traducirlas al español pues no dan como el sentido preciso que él quiso decir. Por ejemplo, hay unas palabras que dicen expectavetur consensus, virginis locus totius, humane vita, humane natura. ¿Sí? Entonces ahí digamos uno se detiene en ese aspecto del latín, con esa declinación tan precisa, declinación femenina, ¿verdad? Y obviamente declinación femenina y en tiempo obviamente neutral. Y entonces uno dice, vea, el Papa León XIII no solamente está diciendo que su consenso o su consentimiento, no. Está queriendo expresar que todo su ser dependía y depende absolutamente de Dios. Y que como depende absolutamente de Dios, entonces al mismo tiempo su ser está dispuesta a acceder a lo que Dios quiere. Está dispuesta a acceder a lo que Dios quiere, es decir, no se reserva nada para sí, sino antes bien por el contrario, todo lo que Dios quiera para con ella, ella lo acepta. ¿Por qué? Porque está sumergida totalmente en Dios. Y eso es lo que usted y yo tenemos que ver. Y sin embargo sigue con un aspecto importantísimo que hay que tener en cuenta usted en este instante. Y si usted es protestante, escúcheme con atención, porque esto le conviene, nos conviene para la salvación. El Santo Padre León XIII continúa con ese escrito bellísimo y dice: per matrem accedere nemo posit ad Christum. Hace referencia a que si bien al Padre tenemos acceso por Cristo, de la misma forma tenemos acceso a Cristo a través de María Santísima. Y el Papa prácticamente que con esa expresión nemo posit, o sea, no hay más forma, como quien dice, nemo posit quiere decir no hay más forma, es una declinación obviamente del verbo, digamos, de poder. Es decir, entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay más forma o no hay más vía o no hay más acceso a Cristo que a través de María. O sea, nos está negando totalmente. Es decir, si usted quiere llegar a Cristo, como dice el Papa León XIII en su gran encíclica, también con respecto al rosario y a los principios de la Mariología, como mariólogo lo puede expresar sin miedo a equivocarme, y con respecto a lo que se habla en latín. Por eso lo importante del texto en latín, porque está sin ningún tipo de alteración. Entonces está queriendo reflejar que para llegar a Cristo perfectamente, a través de María Santísima, no hay más forma. A través de María Santísima, ustedes y yo podemos llegar a Cristo. No hay más forma para llegar a Cristo. Y el Papa lo expresa claramente en esa encíclica tan bella: nemo posit ad Christum. O sea, accedere, nemo posit, no hay otra forma. No hay otro vínculo, no hay otra vía, no hay otro acceso. Aunque ese verbo accedere, de acceder, de tener acceso, con esa declinación tan particular, obviamente en tiempo plural, perdón, en tiempo, digamos, como neutro, ¿verdad? Tiempo, digamos, como el aspecto de neutro, al mismo tiempo con una inclinación hacia la parte plural. Entonces está expresando que ese acceder es general, pero lo cierra con nemo, una sola, no hay más. O sea, lo cierra ¿con qué? Con una sola persona es la que nos da acceso a Cristo. Una sola persona es la que nos da acceso a Cristo. ¿Quién es? María Santísima. Entonces es bueno y es interesante que usted entonces se tome el tiempo, lea el Evangelio y lea también esa carta encíclica del Papa León XIII y piense con respecto también al tema del Dios del Evangelio. Mire como dice el versículo 19, y me quedo con eso: quien viole uno de estos mandatos, a uno más mínimo, y enseña así a los hombres, será llamado más pequeño en el reino de los cielos. Y aquí viene lo grave. ¿Por qué viene lo grave? Porque resulta que Mateo, cuando habla de mandatos, no habla del arameo, o sea, el pugdana. Pugdana es mandato, pero está queriendo reflejar que es un mandato, es decir, es una orden, es un imperativo, es algo que se tiene que cumplir, el pugdana. Es decir, viene también de la raíz hebraica, ¿verdad? Misbot, el mandamiento, el mandato, pero este pugdana le agrega la partícula enag, ¿verdad? Que quiere decir estable, sin cambio alguno. O sea, usted no puede llegar a enseñar hoy una cosa y mañana otra, no. Quien lo enseña así tal cual,
pues obviamente le agrega una cuestión de medida, que es imshah. El imshah que habla, digamos, Mateo, el imshah que habla Mateo, pues hay una cosa importantísima y es muy relevante que uno la vea al día de hoy. ¿Por qué? Porque cuando Mateo se refiere a ese imshah, ¿verdad? Está expresando, digamos, nos está dando a entender con ese texto tan bello que usted, póngame atención, que usted, si enseña mal las cosas, recae sobre usted. Es decir, la medida que los otros vivan, o me he dicho, más o menos me expreso de esta forma, lo que los otros crean y lo que los otros, digamos, vivan de acuerdo a su vida, que usted les ha enseñado, ese imshah que usted les ha enseñado, pues va a recaer sobre usted, no sobre ellos. Ellos pecarán digamos, de forma, digamos, inconsciente, llamémoslo así, de esa forma, digamos, como que de forma inconsciente, digamos, pecarán de acuerdo a sus enseñanzas, pero la culpa es suya. La culpa es suya y por esa culpa, como ese imshah, ese pugdana imshah, entonces prácticamente quiere decir que le está imposibilitando entrar en el reino de los cielos. Es decir, el mandamiento que es estable, el mandamiento que es preciso, que es un imperativo y que se tiene que cumplir así, acompañado de la partícula de la medida en cuanto a que es menor, ¿verdad? Es menor, entonces le está queriendo decir a usted, al lector, que toma San Mateo, que usted puede estar imposibilitándose para entrar al reino de los cielos, al Malhu Shemaya, como dicen en arameo. A ese Malhu Shemaya quiere decir al sitio de placer, de gozo, de alegría que no tiene fin. Que no tiene fin. Y por eso entonces el Papa León XIII dice: permatre accedere nemo posit ad Christum. O sea, no hay más forma de acceder a Cristo sino a través de María Santísima. No hay más forma. Quite esas vendas de la cabeza, quitas esas vendas de los ojos, que quite, destape esos oídos para que me escuche. Si usted es protestante, escúcheme, hermano. Si usted es católico, escúcheme con más razón y tenga una devoción privilegiada por la Virgen María, téngala. Ella nunca lo va a defraudar a usted, por el contrario, lo va a llevar a Cristo. Es la única entrada que hay. Lo dice el magisterio de la Iglesia y lo corrobora León XIII en su encíclica Octubri Mensis. Y mire lo que dice Mateo en el texto. Es que es una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque es que Mateo en el texto, vuelvo y digo, ese pugdana imshah quiere decir que aquello que usted enseñe no es tanto lo que usted enseñe, sino es los errores que usted enseñe, que a las otras personas las puede imposibilitar, pero que a usted lo imposibilita directamente. Es decir, aquellas personas que vivan en el error por culpa suya pagarán sus consecuencias, pero no con la gravedad que usted la pagará, porque esa medida imshah quiere decir imposibilitar, quiere decir no acceder, quiere decir no entrar. Es decir, que usted no va a entrar en el reino de los cielos, hermano. No va a entrar en el sitio de gozo, de alegría. Pues más o menos una traducción más o menos como fidedigna, porque no se puede llegar a traducir totalmente ese Malhu Shemaya. No se puede traducir. Más o menos estoy acercando a lo que quiso decir Mateo y lo que dicen los textos sagrados. Entonces piense, hermano, cada vez que usted vaya a enseñar algo, piense. Mire, si usted es padre de familia, usted no sabe la gravísima responsabilidad que tiene con sus hijos. Si usted es padre de familia, usted no sabe la gravísima responsabilidad que tiene usted con sus hijos, por Dios. Hasta los 12, 14 años más o menos, que tienen uso de razón. Ahí es el momento que usted hasta ese momento los educa. Ya después ellos verán lo que hacen. Pero sin embargo siguen siendo bajo su tutoría. Pero usted tiene la gravísima responsabilidad digamos, ante el Señor, de llevar las cuentas por sus hijos hasta esos momentos. Lo que usted le enseña a sus hijos. Entonces, si usted es una persona que le dice a su hijo no diga mentiras, y usted es el primero que dice mentiras, gravísimo. Si usted le dice a sus hijos no tome trago, y usted es el primero que se emborracha, gravísimo. Si usted le dice a sus hijos, mire, usted no sea infiel en el matrimonio, y es el primero que es infiel, gravísimo. Si usted le dice, me he dicho tantas cosas que hay por meditar. Si usted le dice a sus hijos no robe, y usted es el primero que roba, gravísimo. Usted como padre, como madre de familia, tiene una gravísima responsabilidad. Ahora, si usted es sacerdote religioso, tiene todavía mucha más responsabilidad. ¿Por qué? Porque usted es el testimonio viviente de Cristo. Sacerdos alter Christus, como decía en el Concilio Vaticano I y durante todo el magisterio.
Concilio Vaticano II le dijo in persona Christi. Bueno, listo. Pero en realidad es alter Christus. O sea, usted si es religioso, si es sacerdote, usted tiene la gravísima responsabilidad de ser el Cristo viviente. Usted es el referente para que los demás crean en Cristo, porque en usted tiene que estar total, lo que se llama en teología dogmática Christus totaliter. Y como se da en la partición del pan, todo Cristo. Como se habla también en el Concilio de Constanza, la parte dogmática, en usted está todo Cristo. Si usted es religioso, usted hace 3 votos. Jesuitas hacen 4. 3 votos. ¿Usted sabe lo que son los votos? Lo debe saber, claro. Las promesas sacerdotales, ¿saben lo que son las promesas? Irremediables, hermano, las consecuencias nefastas, que si usted no llega a cumplir esas promesas, y ni esos votos, nefastas esas consecuencias, porque van directamente al corazón de Cristo. Entonces, si usted es sacerdote, ¿cuántas veces yo no me he encontrado en conferencias que he podido dictar con respecto, digamos, a la Mariología? Como por ejemplo el caso que yo una vez dicté una conferencia de Mariología y les dije a las señoras, como siempre lo digo, usted cuando recibe el cuerpo y la sangre de Cristo, recibe el cuerpo y la sangre de María, esas señoras casi que se desnudan, casi que se botan al piso, casi que se raspan esa cabeza y que yo le voy a decir al Padre que yo no sé qué. Vaya, dígale, está dentro del magisterio. Es que el Padre nos enseñó que eso no era así. Grave error. Y si usted es sacerdote y eres una persona que vive en adulterio, que está bien, ¿a dónde está llevando esa alma? Al infierno. Si usted es una persona que está fornicando, que está bien en uso del amor, ¿a dónde la está llevando esa alma? Al infierno. ¿Y usted para dónde se va? Mire, como dice el Evangelio de Mateo, es que no se puede cambiar. Ellos pecarán, sí. Podrán irse para el infierno. Pero usted va peor, porque usted lleva la causa de la condenación de ellos. Por eso Mateo dice gravísima responsabilidad. Por eso no sé si me hago entender ese Pugdanamshah. Gravísima responsabilidad. Usted no puede echarle un brochazo a lo que Dios ha puesto y decir, no, es que Dios es misericordioso, entonces Dios perdona todo pecado. Sí, Dios perdona todo pecado, pero también hay que reparar la ofensa. Hay que reparar la ofensa. Y eso es lo que yo me refiero. Por eso el día de hoy, importantísimo, ir a la confesión, meditar nuestros pecados. Si usted es hermano protestante, piense muy bien lo que está haciendo, porque se está quedando sin mamá, como dice el Papa León XIII. Per matrem accedere, nemo posit ad Christum. O sea, no hay otra forma de acceder a Cristo sino a través de María Santísima. Lo dice el Papa León XIII. O sea, por la Madre de Cristo accedemos a Él. No hay más forma. Y por eso, si usted es protestante, escúcheme. Escúcheme con más razón. Si usted es católico, téngale una devoción privilegiada a la Virgencita María y que ella lo guíe. Ore el rosario todos los días, el ángelus, cosas sencillas, conságrese ya todos los días. Hoy nos vamos a consagrar a la Virgencita María, porque mire lo que dice el texto de Mateo. Es que es una cosa gravísima. Y si usted y demás, si usted en su casa permite que su hijo viva en adulterio, gravísimo, hermano, gravísimo, porque usted no puede permitir la materia del pecado. Si usted permite que su hijo sea, listo, su hijo puede ser homosexual, puede ser homosexual, pero usted no puede permitir que su hijo traiga a su pareja a su hogar, porque está permitiendo usted la materia del pecado, lo está permitiendo. Vuelvo y digo, no soy teólogo moral, pero lo que estudié en moral, gravísimo esos 2 pecados. El aborto, usted no puede llegar a estar con su esposa sabiendo que tiene usted una vasectomía. Cada vez que usted se una es un pecado mortal para usted. Si su esposa se opera las trompas de falopio o lo que sea, o toma pastillas anticonceptivas, cada vez que usted se una con su pareja es una ofensa a Dios. Lo que hablábamos el día de ayer, con respecto a lo que decía el Papa Esteban V. Es impresionante. Reatus, decía una frase en latín muy interesante, Reatus egnoxius. O sea, se vuelven bestias, porque están ofendiendo a Dios, lo están ofendiendo a Dios de una manera garrafal, que al fin y al cabo Dios se ofende, sí, pero las consecuencias nefastas son para uno, porque uno es su voluntad que está accediendo para ofender a Dios. Es decir, no se está volviendo una figura angélica, sino un demonio, una bestia. Una bestia, ¿por qué? Porque está yendo en contra de la gracia de Dios. ¿Y quién la llena de gracia? María Santísima. Por eso pídale a ella, María Santísima, que con su gracia repercuta en su vida, lo inunde de la gracia que viene de Cristo, y ella, como dice el Papa León XIII, la única manera de acceder a Cristo es María Santísima, lo colme de su gracia para que usted vea claramente las cosas, no se ciegue y no quede sordo ni ciego
ante la vida espiritual que se está abriendo a cada instante de su vida la posibilidad o de salvarse o de condenarse, no hay más. Por eso el Evangelio del día de hoy es importantísimo. Vuelvo y digo, usted no puede llegar a abusar de la misericordia de Dios, porque cuando usted se enfrente al juicio de Dios, va a estar usted solito y la Virgencita María. Por eso si usted llega a morir, lo primero que diga, invoque a María, como dice San Bernardo, invoque a María y por lo menos ella intercederá por usted, porque es la omnipotencia suplicante, como dicen los grandes santos dentro de todo el magisterio de la Iglesia. Invoque a María. Y lo reto, vuelvo y digo, coja usted el Evangelio de Lucas, y lea el Magnificat. O sea, lea el Magnificat, coja el Evangelio de Lucas y lea el Magnificat, léalo, o sea, simplemente léalo, 46 al 55, 46 al 55, léalo. A ver qué le pasa a usted, a ver cuál será su resultado, a ver si siguen el error o por lo menos ya se ven las cosas más claras. Léalo todos los días seguido, o por lo menos 4 o 5 veces al día. No hay más que decir. Hoy, indispensable, Santa Eucaristía, Santo Rosario, visita al Santísimo, horas de caridad y confesión. La Virgencita María, Reina de la Paz, nos bendiga, nos acompañe siempre. San José, el terror de los demonios, que ruegue por nosotros para que nosotros veamos las cosas claras, como Dios las ve. Y miren, preocúpese por la vida eterna, no por esta vida. Miren lo que dice Mateo en esta cuestión. Pugdana Imshach. Mientras que dice Pugdana Kal. La otra forma dice Pugdana Kal, quiere decir que usted recibirá en vasta medida, usted recibirá en vastísima medida la entrada al sitio de gozo eterno, porque enseñó lo que es. Enseñó lo que es. Y en cambio, se puede estar imposibilitando la entrada al reino de los cielos por enseñar lo que no es. ¿Qué prefiere usted? ¿Una vida totalmente con Dios o una vida sin Dios? ¿Una vida angelical con Dios o una vida bestial al pie de Satanás? Usted es el que elige. Aquí la Virgencita María le ayuda y nos ayuda. Conságrese, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi mente y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme con mi posesión tuya, amén. Coja la palabra de Dios, vaya a Eucaristía todos los días, bueno ya lo dije, pero vuelvo a repetir, Eucaristía, Santo Rosario, visita al Santísimo, horas de caridad y confesión, lea la palabra de Dios, los textos originales, la devoción a la Madre del Señor, que ella nos bendiga, y a San José. Que esté muy bien, Dios los bendiga.